Dos países. En lados opuestos del mundo. Noruega, en el frío norte de Europa. Venezuela, en el cálido Caribe sudamericano. A simple vista, son muy diferentes, pero comparten algo fundamental, algo que prometía una riqueza sin precedentes. Ambos encontraron bajo su suelo y sus aguas una inmensa cantidad de petróleo. Este oro negro tenía el poder de transformar sus sociedades para siempre. Tenía el potencial de eliminar la pobreza. Tenía el potencial de construir infraestructura moderna. Tenía el potencial de garantizar el bienestar para las generaciones futuras. Era una bendición de la naturaleza, una oportunidad única en la historia de cualquier nación. Sin embargo, la historia de cómo cada país manejó esta riqueza no podría ser más distinta. Es una historia de dos caminos radicalmente opuestos. Noruega eligió la prudencia. Noruega eligió el ahorro. Noruega eligió la planificación a largo plazo. Venezuela, por otro lado, eligió el gasto inmediato, la dependencia y la falta de previsión. Uno de los países es un modelo de estabilidad y prosperidad. El otro se encuentra sumido en una de las peores crisis económicas y humanitarias de la historia reciente. Esta es la crónica de una bifurcación. Es el análisis de cómo una misma materia prima puede generar dos realidades tan contrastantes. ¿Cómo es posible que el petróleo, una fuente de riqueza idéntica, haya construido un paraíso de bienestar en un lugar y haya contribuido a la ruina en otro? La respuesta no está en el petróleo mismo, no está en la geología, ni en la cantidad de barriles extraídos. La respuesta se encuentra en las decisiones humanas, en las instituciones que se construyeron o se destruyeron, en la visión de sus líderes y en la disciplina de sus sociedades. Es una lección fundamental sobre economía, política y la naturaleza humana. Este análisis comparativo busca entender las claves de ambos modelos. La historia moderna de Noruega cambió para siempre en la víspera de Navidad de 1969. Fue entonces cuando la compañía Phillips Petroleum confirmó el descubrimiento de Ekofisk en el Mar del Norte. Para un país cuya economía se basaba tradicionalmente en la pesca, la navegación y la madera, esta fue una noticia monumental. De la noche a la mañana, Noruega se encontró con una riqueza potencial que superaba sus sueños más ambiciosos. El petróleo prometía transformar radicalmente su sociedad. Pero los líderes noruegos de la época reaccionaron con una cautela sorprendente. Sabían que esta riqueza podía ser tanto una bendición como una maldición. Desde el principio, el Parlamento noruego estableció un principio fundamental. El petróleo y el gas pertenecían al pueblo noruego, no a las compañías, no al gobierno de turno, sino a la nación en su conjunto. En 1972 crearon la compañía estatal Statoil, hoy Equinor, para gestionar los recursos y retener conocimiento y beneficios en el país. No se apresuraron. Aprendieron de los errores de otros países productores. Observaron cómo la riqueza repentina generaba corrupción, inflación y dependencia económica. La enfermedad holandesa. Los altos precios del petróleo durante los años 70 y principios de los 80 habían generado un optimismo excesivo. El gobierno comenzó a gastar más. Se expandió el gasto público, los salarios aumentaron y el crédito se abarató. La economía mostró síntomas de la enfermedad holandesa. El punto de inflexión llegó en 1986. El precio del petróleo se desplomó. Cayó de casi $30 por barril a menos de 10 en pocos meses. El golpe fue brutal para una economía dependiente del petróleo. El gobierno enfrentó un enorme déficit fiscal y el desempleo comenzó a aumentar. A finales de la década estalló una crisis bancaria por la concesión excesiva de créditos en la bonanza. Fue un shock social y político, pero también una lección invaluable. En 1990, el Parlamento noruego tomó una decisión histórica: crear el Fondo de Pensiones del Gobierno. La idea era simple pero poderosa. Todos los ingresos netos del petróleo del Estado, incluyendo impuestos y ganancias de la participación estatal,
se transferirían directamente a este fondo. Ni una sola corona de este dinero entraría en el presupuesto del gobierno. El fondo, gestionado por el Banco Central, invertiría este capital exclusivamente fuera del país. Esto evitó sobrecalentar la economía y diversificó el riesgo. El fondo comenzó a recibir transferencias en 1996. Desde entonces, ha crecido a un ritmo asombroso. Hoy, en 2026, es el fondo soberano más grande del mundo. Su valor supera los 1.5 billones de dólares. Más de $300.000 por cada hombre, mujer y niño en Noruega. El fondo no invierte en petróleo ni en gas. En cambio, posee una pequeña parte de miles de empresas en todo el mundo. Es accionista en más de 9.000 compañías, en más de 70 países, con alrededor del 1.5% de las empresas listadas globalmente. A lo largo de su historia, ha generado un retorno real promedio después de inflación y costos de alrededor del 4% anual. El dinero del petróleo es el capital inicial, pero son los intereses, los dividendos y las ganancias de capital los que financian el futuro. Convertir un recurso no renovable y volátil en un flujo perpetuo de ingresos financieros diversificados y estables transformó la gestión fiscal del país. Transparencia y disciplina. En 2001, el Parlamento estableció la regla fiscal. El gobierno solo puede gastar el rendimiento real esperado a largo plazo del fondo, que originalmente se fijó en 4% y luego se ajustó a 3%. Esto significa que el gobierno nunca toca el capital principal del fondo, solo utiliza una parte de las ganancias. Es como vivir de los intereses de una herencia sin tocar nunca la herencia misma. Asegura que la riqueza beneficie a todas las generaciones futuras. En crisis como 2008 o la pandemia de COVID-19, el gobierno puede gastar un poco más. En bonanza, debe gastar menos. Es un pacto intergeneracional hecho ley. El fondo opera con transparencia radical. Cada inversión es información pública. Cualquiera puede ver dónde está invertido el dinero del pueblo. Publican informes trimestrales y anuales detallados. Estrategia, costos y resultados. Esta apertura genera confianza y dificulta desviarse de las reglas. La luz del sol es el mejor desinfectante. Un consejo de ética independiente evita inversiones en ciertos armamentos, tabaco, violaciones graves de derechos humanos o daño ambiental. Disciplina, transparencia y ética han protegido a Noruega de la maldición de los recursos. La historia del petróleo en Venezuela es mucho más antigua que la de Noruega. Ya en los años 20, era uno de los mayores exportadores de crudo del mundo. Durante décadas, el petróleo financió la modernización del país. En los 70, el presidente Carlos Andrés Pérez proclamó la Gran Venezuela. A diferencia de Noruega, nunca existió un consenso político sobre la necesidad de ahorrar. La lógica imperante fue gastar, financiar gasto público, subsidiar la economía y mantener la paz social. Se creó una cultura rentista. La riqueza provenía de la renta petrolera, no del trabajo productivo. En 1976 se nacionalizó la industria y nació PDVSA. Durante años fue una de las petroleras más profesionales del mundo, con altos estándares técnicos. Incluso entonces, la presión para financiar gasto social era inmensa. PDVSA como caja chica del Estado, con precios altos, fiesta y derroche, con precios bajos, crisis, devaluación y programas con el FMI. Se intentó un fondo de estabilización, pero sin independencia ni reglas. En el boom siguiente, la tentación fue demasiado grande y el fondo fue vaciado. La oportunidad de cambiar de rumbo se perdió una vez más. Con la llegada de Hugo Chávez y el boom de materias primas, el gasto sin ahorro se aceleró. Venezuela recibió la mayor bonanza de su historia. Precios superaron $100 por barril. El país recibió una cantidad estimada cercana a $1 billón. Era el momento de llenar un fondo soberano y diversificar la economía. En cambio, casi todo se gastó en subsidios y consumo importado con tipo de cambio sobrevaluado.
La economía se volvió aún más dependiente del petróleo y de lo que podía importar. La producción nacional fue destruida, cientos de empresas cerraron. El país pasó a importar la mayor parte de los alimentos. La economía se simplificó al extremo. Todo dependía del precio del barril. Mientras el precio fuera alto, la ilusión se sostenía, pero no se construía nada sólido. Mientras Noruega creaba un fondo gigante, Venezuela acumulaba una deuda externa gigantesca. El gobierno se endeudó masivamente, hipotecando petróleo futuro. Se gastó el boom, los ahorros y los ingresos futuros, una bomba de tiempo económica. Pausa. El destino de PDVSA es el símbolo más trágico del colapso venezolano. De ser una de las más admiradas del mundo, pasó a ser una sombra de lo que fue. Tras la huelga, se despidió a casi 20.000 empleados, incluidos gerentes, ingenieros y técnicos experimentados. La meritocracia fue reemplazada por la lealtad política. Dejó de ser esencialmente una petrolera para convertirse en ejecutor político y financiero. Sus recursos se desviaron de explorar, producir y refinar. La inversión en mantenimiento y tecnología cayó. Aumentaron los accidentes. Aún con precios altísimos, la producción seguía cayendo. Para 2020, cayó por debajo de 500.000 barriles diarios, niveles no vistos desde los 40. Refinerías al mínimo por falta de mantenimiento, escasez crónica de gasolina. El gigante petrolero se convirtió en un ejemplo de destrucción de valor. Cuando el precio del petróleo se desplomó a partir de 2014, la economía venezolana se vino abajo. El modelo de gastar sin ahorrar y depender de un solo producto quedó expuesto. Sin dinero para importaciones masivas y subsidios, la maquinaria se detuvo. No había un fondo soberano, no había ahorros, solo había deudas. El gobierno imprimió dinero masivamente. El resultado, hiperinflación, moneda y ahorros pulverizados. Consecuencias devastadoras, escasez de alimentos, medicinas y productos básicos. Los salarios se convirtieron en polvo. La pobreza se disparó. Colapsaron servicios como electricidad y agua. La crisis económica devino crisis humanitaria. Millones forzados a emigrar. Más de 7 millones, según la ONU. El contraste con Noruega es absoluto. Su economía apenas sintió el golpe. No hubo recortes al gasto público. Se usaron rendimientos del fondo para estabilizar y proteger el empleo. El nivel de vida no se vio afectado. Pensiones seguras y un colchón financiero construido durante décadas. La historia de Noruega y Venezuela es un estudio de caso sobre el poder de las ideas y la importancia de las instituciones. Ambos recibieron un regalo de la naturaleza. Pero el petróleo en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es un simple recurso. Su impacto depende enteramente de la visión, la disciplina y la sabiduría con que se gestione. Noruega entendió la temporalidad y volatilidad y la convirtió en riqueza financiera diversificada. Crearon reglas, las respetaron y construyeron un futuro para las generaciones venideras. Venezuela actuó como si la bonanza fuera eterna. Se priorizó la popularidad inmediata sobre la estabilidad a largo plazo. Se debilitaron instituciones técnicas en favor del control político. No se ahorró, no se invirtió productivamente, no se diversificó la economía. Cuando el ciclo cambió, el país no tenía defensas. La ruina no fue un desastre natural, fue el resultado de décadas de malas decisiones. La verdadera riqueza no reside bajo el suelo, sino en la calidad de las instituciones, la educación y la capacidad para decidir pensando en el mañana. La disciplina fiscal, la transparencia, el Estado de Derecho. El ahorro a largo plazo no es un tecnicismo, es el cimiento de una sociedad próspera y estable. La abundancia de recursos puede ser un desafío tan grande o mayor que su escasez. El camino de Noruega no fue fácil. Requirió consenso político, paciencia y resistir la tentación populista. Los resultados demuestran que es el único camino sostenible. Para Venezuela y otros países, la lección es dura pero necesaria. Nunca es tarde para aprender de los errores
y construir con prudencia y visión. La prosperidad duradera no se encuentra, se construye. Si este análisis te ha parecido útil e informativo, te invito a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video. Pues, tu apoyo nos permite seguir creando contenido que busca entender las claves de nuestro mundo. La diferencia entre la estabilidad y la ruina no está en el petróleo, sino en la disciplina y la visión a largo plazo.